¿Y si te dijera que todo lo que crees saber sobre el cristianismo se decidió en una sola reunión? ¿Qué pasaría si descubrieras que hace más de 1700 años, un grupo de hombres encerrados en una sala definió lo que millones de personas creerían durante los próximos 2 milenios? ¿Te has preguntado alguna vez quién decidió que Jesús era Dios y por qué? ¿Fue una revelación divina, una decisión política o ambas cosas a la vez? Prepárate, porque lo que vas a escuchar hoy no te lo enseñaron en la escuela. Corría el año 325 de nuestra era. El Imperio Romano, la civilización más poderosa del mundo conocido, se encontraba ante una crisis que no podía resolver con ejércitos ni con leyes. No era una invasión bárbara ni una rebelión en las provincias. Era algo mucho más peligroso, una guerra de ideas. Más de 300 obispos, llegados desde los rincones más remotos del mundo cristiano, desde Hispania hasta Persia, desde el norte de África hasta las costas del Mar Negro, fueron convocados a la ciudad de Nicea, en la actual Turquía. Nunca antes en la historia se había reunido una asamblea semejante. Nunca antes el destino de una religión entera había dependido de un debate. Y detrás de esa convocatoria había un hombre que ni siquiera estaba bautizado, el emperador Constantino. ¿Por qué un emperador pagano se interesó tanto en resolver una disputa entre sacerdotes? ¿Qué intereses ocultos se movían entre los pasillos de aquel palacio? ¿Qué verdades fueron silenciadas y qué voces fueron acalladas para siempre en aquella reunión? Los números hablan por sí solos. Aproximadamente 1800 obispos existían en todo el mundo cristiano en aquel momento, y entre 250 y 318 acudieron a Nicea. Algunos llegaron con cicatrices de las persecuciones, les faltaban ojos, tenían tendones cortados, marcas de tortura en sus cuerpos. Otros llegaron con escoltas, imperiales y lujos dignos de la corte. En esa sala se sentaron mártires junto a políticos, santos junto a oportunistas, teólogos brillantes junto a obispos que apenas sabían leer. Y todos ellos, juntos, tomaron decisiones que cambiarían la historia para siempre. Lo que ocurrió dentro de esas paredes dio forma al credo que hoy recitan más de 2.400 millones de cristianos en todo el planeta. Definió quién era Jesús, qué significaba ser cristiano y qué ideas serían consideradas herejía. Creó ganadores y perdedores, elevó doctrinas y destruyó otras, y estableció un modelo de poder religioso que dura hasta nuestros días. Pero la historia oficial no te cuenta todo, no te cuenta las presiones, las amenazas, los exilios, no te cuenta que el debate no terminó en Nicea, sino que apenas comenzó. No te cuenta que las ideas condenadas sobrevivieron durante siglos en la clandestinidad. En este documental vamos a abrir esas puertas cerradas. Vamos a entrar en esa sala. Vamos a escuchar los argumentos de ambos bandos y vamos a descubrir qué hay de verdad y qué hay de mito en uno de los eventos más trascendentales de la historia humana. Así que, si este tipo de contenido te apasiona, te pido que le des like al video, que te suscribas al canal y actives la campanita para no perderte nada. Comparte este video con alguien que ame la historia, porque lo que viene es demasiado bueno para guardártelo. Déjame en los comentarios desde dónde nos estás viendo hoy. Quiero saber de qué parte del mundo eres. Y si llegamos a 100 likes, te prometo que habrá mucho más contenido como este. Más profundo, más revelador, más sorprendente. Ahora sí, quédate hasta el final, porque lo que vas a descubrir te va a cambiar la forma de ver la historia. Empecemos. Para entender lo que pasó en Nicea, primero necesitas borrar de tu mente la imagen de un cristianismo uniforme y organizado. Olvida las catedrales, olvida al Papa,
Olvida los dogmas que hoy parecen inamovibles, porque en los siglos III y IV después de Cristo, el cristianismo era todo menos una religión unificada. Era un mosaico inmenso de comunidades dispersas, cada una con sus propias creencias, sus propios textos sagrados y sus propias formas de entender quién era Jesús de Nazaret. Imagina un mapa del Mediterráneo en esa época. En Alejandría, la gran capital intelectual de Egipto, los teólogos cristianos dialogaban con la filosofía griega y construían complejas teorías sobre la relación entre Dios Padre y el Hijo. En Antioquía, en la actual Siria, se leía la Biblia de forma más literal y se ponía el acento en la humanidad de Jesús. En Roma, la comunidad cristiana empezaba a reclamar una autoridad especial por ser la ciudad donde habían muerto los apóstoles Pedro y Pablo. En el norte de África, figuras como Tertuliano desarrollaban una teología apasionada, combativa, que no temía enfrentarse ni al poder imperial ni a otros cristianos. Y en 1900, las comunidades más alejadas, desde las montañas de Armenia hasta los desiertos de Mesopotamia, el cristianismo adoptaba formas que hoy nos resultarían casi irreconocibles. No existía un solo libro que todos aceptaran como sagrado. Los evangelios que hoy conocemos como canónicos convivían con decenas de otros textos, evangelios atribuidos a Tomás, a Felipe, a María Magdalena, escritos apocalípticos, cartas y tratados teológicos que circulaban de comunidad en comunidad. Cada grupo seleccionaba los textos que consideraba auténticos y rechazaba los que no encajaban con su visión. No había una autoridad central que dijera esto es verdad y esto es mentira. Las diferencias no eran menores. Para algunos cristianos, Jesús era un profeta humano elegido por Dios. Para otros, era un ser divino que solo aparentaba tener un cuerpo humano. Algunos creían en un solo Dios que se manifestaba de tres formas diferentes. Otros pensaban que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo eran tres entidades completamente separadas. Había quienes defendían que la salvación venía por la fe, y quienes exigían un conocimiento secreto, una gnosis, accesible solo a los iniciados. Esta diversidad no era caótica por accidente. Era el resultado natural de una religión que había nacido en los márgenes del Imperio Romano, sin estructuras institucionales fuertes, sin un clero profesionalizado, y que se había expandido a una velocidad asombrosa. En apenas 3 siglos, el cristianismo había pasado de ser un pequeño movimiento judío en Palestina a contar con millones de seguidores repartidos por 3 continentes. Esa expansión trajo riqueza cultural, pero también conflicto, porque cuando no hay una autoridad que defina la doctrina, cada comunidad se convierte en su propia autoridad. Y cuando esas comunidades empiezan a crecer, a competir por fieles, a disputarse influencia, las diferencias teológicas se convierten en batallas. No batallas con espadas todavía, pero sí con palabras, con excomuniones, con acusaciones de herejía. Este era el mundo cristiano que existía antes de Nicea, vibrante, diverso, contradictorio y profundamente dividido. Un mundo donde la pregunta más importante de todas, ¿quién es realmente Jesús?, todavía no tenía una respuesta oficial. Y esa pregunta, precisamente esa, estaba a punto de incendiar al imperio entero. Todo comenzó con un sacerdote de Alejandría llamado Arrio, un hombre carismático, inteligente, con una voz que, según las crónicas, era capaz de cautivar a multitudes enteras. Arrio no era un rebelde ni un hereje autoproclamado. Era un presbítero respetado, formado en las mejores escuelas teológicas de su tiempo, y tenía una pregunta que parecía sencilla, pero que encerraba una bomba. Si Dios es el Padre y Jesús es el Hijo,
Entonces, ¿no significa eso que hubo un momento en que el Hijo no existía? Para Arrio, la respuesta era clara. Si Jesús era el Hijo de Dios, entonces había sido engendrado, creado, producido por el Padre en algún momento. Por muy exaltado que fuera, por muy cercano a Dios que estuviera, el Hijo no podía ser igual al Padre. Había existido un tiempo, decía Arrio, en el que el Hijo no era. Esta idea sonaba lógica para muchos. Respetaba la unicidad absoluta de Dios y daba a Jesús un lugar elevadísimo, pero subordinado. Sin embargo, para el obispo Alejandro de Alejandría y para su joven diácono Atanasio, las ideas de Arrio eran una catástrofe teológica. Si Cristo no era plenamente Dios, argumentaban, entonces la salvación cristiana se derrumbaba. Solo Dios podía salvar a la humanidad, y si Jesús era una criatura, por muy elevada que fuera, no tenía el poder de redimir al mundo. El debate no era abstracto. Tocaba el corazón mismo de lo que significaba ser cristiano. Lo que comenzó como una disputa local en Alejandría, se expandió como un incendio. Arrio era un comunicador brillante. Componía canciones populares con sus ideas teológicas, melodías pegadizas que la gente cantaba en los mercados y en los puertos. Sus enseñanzas viajaban por las rutas comerciales del Mediterráneo a una velocidad que ningún obispo podía controlar. Comunidades enteras se dividían, familias se peleaban. En algunas ciudades, las disputas entre arrianos y sus opositores llegaron a provocar disturbios callejeros. Los obispos tomaban partido. Eusebio de Nicomedia, uno de los prelados más influyentes del imperio y cercano a la corte imperial, apoyaba abiertamente a Arrio. Otros obispos de Oriente se sumaban a su causa. En el bando contrario, Alejandro convocó un sínodo local que condenó las enseñanzas de Arrio y lo excomulgó. Pero la excomunión no resolvió nada. Arrio simplemente se marchó a otras ciudades, donde fue recibido con los brazos abiertos. El conflicto dejó de ser un asunto eclesiástico y se convirtió en un problema político. Las ciudades del Mediterráneo oriental hervían de tensión. Las disputas teológicas se mezclaban con rivalidades entre sedes episcopales, con ambiciones personales, con lealtades políticas. La unidad del mundo cristiano, que era también la unidad social de buena parte del imperio, estaba en peligro. Los informes llegaban a la corte imperial. Constantino, que acababa de unificar el imperio tras décadas de guerras civiles, veía con alarma cómo la religión que él había decidido favorecer se desgarraba por dentro. No podía permitirlo. Un imperio necesita cohesión, y si el cristianismo iba a ser el pegamento que uniera a sus súbditos, entonces los cristianos tenían que ponerse de acuerdo. Primero intentó la diplomacia. Envió cartas a Arrio y a Alejandro pidiéndoles que resolvieran sus diferencias. Les decía que la cuestión era menor, una disputa filosófica sin importancia práctica. Pero Constantino no entendía o no quería entender que para los creyentes no había nada más importante que la naturaleza de su Dios. La diplomacia fracasó. Y cuando la diplomacia fracasa, los emperadores recurren a medidas más contundentes. Para comprender a Constantino, hay que olvidar la imagen piadosa que la tradición cristiana construyó de él. No era un santo ni un teólogo. Era un militar, un estratega, un político despiadado que había llegado al poder tras una serie de guerras civiles brutales. Había derrotado a sus rivales uno por uno. Había ejecutado a familiares cuando lo consideró necesario y gobernaba un imperio de más de 60 millones de personas con mano de hierro. Su relación con el cristianismo era compleja. En el año 313, junto con su entonces aliado Licinio, había promulgado el Edicto de Milán, que establecía la tolerancia religiosa en todo el imperio
y devolvía a los cristianos las propiedades confiscadas durante las persecuciones. Fue un acto de pragmatismo más que de fe. Los cristianos eran ya una minoría poderosa, quizás entre el 10 y el 15% de la población del imperio, concentrados en las ciudades más importantes, organizados en redes que abarcaban todo el Mediterráneo. Perseguirlos había resultado inútil y costoso. Favorecerlos, en cambio, ofrecía enormes ventajas políticas. Constantino entendió algo que ningún emperador antes había comprendido, que la Iglesia cristiana era una estructura de poder paralela al Estado. Tenía obispos en cada ciudad importante, una red de comunicación que funcionaba mejor que el correo imperial, una lealtad de sus miembros que superaba muchas veces la lealtad al emperador, y una capacidad de movilización social que ningún otro grupo podía igualar. Si el emperador lograba poner esa estructura a su servicio, tendría un instrumento de control social sin precedentes. Pero para que la Iglesia le fuera útil, necesitaba estar unida. Una Iglesia dividida era peor que inútil, era peligrosa. Cada facción buscaba el apoyo imperial contra la otra, y cualquier decisión del emperador a favor de un bando generaba resentimiento en 1900 en el otro. Constantino necesitaba una doctrina común, una jerarquía clara, una disciplina eclesiástica que mantuviera el orden. La controversia arriana le cayó como un problema que no había anticipado. Las cartas que le llegaban de Oriente describían un panorama alarmante. Obispos enfrentados, comunidades divididas, fieles que se negaban a compartir la Eucaristía con quienes pensaban diferente. Y todo por una cuestión que a Constantino le parecía incomprensible: si el Hijo era de la misma sustancia que el Padre o de una sustancia similar. Cuando su intento diplomático fracasó, Constantino tomó una decisión sin precedentes. Convocó a todos los obispos del mundo cristiano a una gran asamblea, un concilio ecuménico, el primero de la historia. No lo hizo como líder religioso, porque no lo era. Aún no estaba bautizado y no lo estaría hasta su lecho de muerte. Lo hizo como emperador, usando su autoridad política para resolver una crisis religiosa. Y eligió el lugar, Constantinopla. Cuidado, Nicea, una ciudad cercana a su residencia imperial en Nicomedia, bien comunicada, con un palacio lo suficientemente grande para albergar a cientos de obispos y sus acompañantes. El mensaje era claro: esta reunión se celebra bajo mi techo, con mis reglas, y espero resultados. Los gastos corrieron por cuenta del Estado. El transporte de los obispos, su alojamiento, su alimentación, todo fue pagado con fondos imperiales. Constantino convirtió la reunión en un evento de Estado, en una demostración de su poder y de su compromiso con la unidad cristiana. Pero nadie debía olvidar quién mandaba realmente. El verano del año 325, la ciudad de Nicea se transformó. Sus calles, normalmente tranquilas, se llenaron de un desfile extraordinario de hombres llegados de todos los rincones del mundo conocido. Obispos con acentos diferentes, vestimentas diferentes, lenguas diferentes, convergían hacia el palacio imperial como ríos que desembocan en un mismo mar. Las fuentes antiguas discrepan sobre el número exacto de asistentes. La tradición habla de 318 obispos, un número simbólico que coincide con los siervos de Abraham en el libro del Génesis. Los historiadores modernos estiman que la cifra real pudo estar entre 250 y 300. Pero más allá del número exacto, lo que importa es la magnitud del evento. Nunca antes en la historia del cristianismo se había reunido una asamblea semejante. La inmensa mayoría de los obispos venía del oriente del imperio, de las provincias donde el cristianismo tenía más arraigo: Egipto, Siria,
Palestina, Asia Menor, Grecia. Del occidente latino acudieron muy pocos, apenas un puñado. El obispo de Roma, Silvestre I, no asistió personalmente, sino que envió a 2 presbíteros como representantes. Esta ausencia es reveladora. En el siglo IV, Roma aún no tenía la primacía indiscutible que reclamaría siglos después. Entre los asistentes había figuras que se convertirían en leyendas. Estaba Atanasio, todavía un joven diácono, que acompañaba a su obispo Alejandro, pero cuya brillantez intelectual ya era reconocida por todos. Estaba Eusebio de Cesarea, el gran historiador de la Iglesia primitiva, cuyas crónicas son hoy nuestra principal fuente para reconstruir aquellos eventos. Estaba Nicolás de Mira, sí, el mismo que siglos después inspiraría la figura de Santa Claus, que según una tradición tardía llegó a abofetear a Arrio durante los debates. Estaba Pablo de Neo Cesarea, que había perdido el uso de ambas manos por las torturas sufridas durante la persecución de Diocleciano. Estaba Pafnucio de Tebaida, un monje del desierto egipcio al que le habían arrancado un ojo durante las persecuciones. Estos hombres no eran burócratas eclesiásticos. Muchos de ellos llevaban en sus cuerpos las marcas de la fe. Habían sobrevivido a las persecuciones más brutales de la historia del cristianismo, las de Diocleciano y Galerio, que apenas 2 décadas antes habían intentado erradicar la religión cristiana del imperio. Y ahora, de pronto, el mismo imperio que los había perseguido los invitaba a sentarse en un palacio, les pagaba el viaje y les pedía que definieran la doctrina oficial. La ceremonia de apertura fue espectacular. Constantino entró en la sala revestido de púrpura y oro, sin escolta militar, en un gesto calculado de humildad ante los obispos. Según Eusebio de Cesarea, algunos obispos se levantaron a recibirlo como si fuera un ángel de Dios. El emperador pronunció un discurso inaugural en latín, que fue traducido al griego para la mayoría de los asistentes, en el que pedía unidad y concordia. Pero detrás de la pompa, la tensión era palpable. Todos sabían por qué estaban allí. La cuestión de Arrio dominaba el ambiente como una tormenta a punto de desatarse. Los bandos ya estaban formados. Los seguidores de Arrio, liderados por Eusebio de Nicomedia, los opositores, radicales, liderados por Alejandro y su joven Atanasio, y una gran mayoría de obispos moderados que no terminaban de entender por qué aquella disputa filosófica había llegado tan lejos. Las sesiones estaban a punto de comenzar, y lo que iba a ocurrir dentro de aquellas paredes cambiaría la historia del mundo. Cuando los debates comenzaron formalmente, la sala del Palacio Imperial se convirtió en un campo de batalla intelectual como pocos se han visto en la historia. De un lado, Arrio y sus defensores. Del otro, la facción liderada por Alejandro de Alejandría, cuyo portavoz más brillante era su joven diácono Atanasio, un hombre de apenas 20 y tantos años que sin embargo poseía una mente teológica extraordinaria. Arrio presentó su posición con claridad y elegancia. Su argumento central era que Dios Padre era absolutamente único, indivisible, sin origen y sin igual. El Hijo, Jesucristo, había sido la primera y más perfecta de todas las criaturas de Dios, creado antes del tiempo, antes del universo, antes de todas las cosas. El Hijo era divino en un sentido derivado, es decir, había recibido su divinidad del Padre como un don, pero no la poseía por naturaleza propia. Era semejante al Padre, pero no igual. Era grande, pero no eterno en el mismo sentido que el Padre. Para Arrio, esta posición respetaba la lógica y la tradición. Si el Padre había engendrado al Hijo, entonces había existido un antes y un después. El Padre existía primero, el Hijo vino después.
No podían ser iguales porque uno era la causa y el otro era el efecto. Además, muchos pasajes de la Escritura parecían apoyar esta lectura. Jesús rezaba al Padre, se sometía a su voluntad, declaraba que el Padre era mayor que él. Atanasio respondió con una ferocidad intelectual que dejó marca en la historia. Para él, la posición de Arrio destruía la esencia misma del cristianismo. Si Cristo no era plenamente Dios, verdadera y completamente Dios, de la misma sustancia y naturaleza que el Padre, entonces no podía haber salvación, porque solo Dios podía salvar. Una criatura, por perfecta que fuera, no podía cerrar el abismo entre lo divino y lo humano. Si Jesús era solo la primera criatura, entonces los cristianos estaban adorando a una criatura, y eso era idolatría. Atanasio insistía en que el Hijo era coeterno con el Padre, que no había existido un momento en que el Hijo no fuera. Usaba una analogía. Así como el sol y su resplandor existen simultáneamente, así el Padre y el Hijo coexisten desde toda la eternidad. El Hijo no fue creado, fue engendrado, y engendrar no es lo mismo que crear. El Padre engendra al Hijo de su propia sustancia, no lo fabrica de la nada. Los debates se prolongaron durante semanas. Los obispos intervenían, argumentaban, citaban la Escritura, se interrumpían unos a otros. Las actas completas del concilio no se conservan, pero las fuentes posteriores describen sesiones apasionadas, a veces violentas, en su retórica. Eusebio de Nicomedia intentó defender a Arrio con argumentos moderados, pero cuando leyó una carta de Arrio en la que éste exponía sus ideas con toda crudeza, muchos obispos reaccionaron con indignación y la carta fue rasgada públicamente. Lo que estaba en juego no era solo una cuestión filosófica, era la identidad misma del cristianismo. Si Arrio tenía razón, el cristianismo se parecería más al judaísmo o al islam posterior, un monoteísmo estricto con un profeta o intermediario elevado. Si Atanasio tenía razón, el cristianismo sería algo radicalmente nuevo en la historia de las religiones, una fe en un Dios que se hace hombre sin dejar de ser Dios. Los moderados buscaban fórmulas de compromiso. Eusebio de Cesarea propuso un credo basado en el que usaba su propia iglesia, intentando encontrar un lenguaje que ambos bandos pudieran aceptar. Pero Atanasio y sus aliados rechazaron cualquier ambigüedad. Querían una definición clara, tajante, que no dejara espacio a interpretaciones arrianas. Y tenían un aliado inesperado, el propio emperador. El corazón del concilio de Nicea latía en torno a una sola pregunta, quizás la más importante que se ha formulado jamás en la historia de la teología. ¿Es Jesucristo verdaderamente Dios o es la más excelsa de las criaturas de Dios? Esta pregunta, que puede parecer abstracta a ojos modernos, tenía consecuencias prácticas enormes para los millones de cristianos del siglo IV. El debate se desarrolló en varios niveles simultáneos. En el nivel escriturístico, ambos bandos buscaban apoyo en los textos sagrados. Los arrianos citaban pasajes donde Jesús aparecía claramente subordinado al Padre. Señalaban el Evangelio de Juan, donde Jesús dice, «El Padre es mayor que yo». Citaban Proverbios, donde la sabiduría divina declara «El Señor me creó al inicio de su camino». Citaban los relatos de la pasión, donde Jesús suda sangre, tiene miedo, suplica que el cáliz pase de él, y muere en la cruz gritando, «Dios mío, ¿por qué me has abandonado?» ¿Cómo podía Dios sufrir, tener miedo, morir? Para Arrio, todo esto demostraba que Jesús era una criatura, no el Dios Todopoderoso. Los defensores de la plena divinidad de Cristo respondían con otros textos. El mismo Evangelio de Juan comenzaba diciendo que el Verbo era Dios. Jesús declaraba el Padre,
y yo somos uno. Tomás, al ver al resucitado, exclamaba, Señor mío y Dios mío. Pablo escribía que en Cristo habita corporalmente toda la plenitud de la divinidad. Para Atanasio y los suyos, estos textos no dejaban duda. Jesús no era simplemente divino por participación, era Dios en el sentido más pleno y absoluto de la palabra. En el nivel filosófico, la discusión era igualmente intensa. La teología cristiana del siglo IV no operaba en un vacío. Estaba profundamente influida por la filosofía griega, especialmente por el platonismo y el neoplatonismo. Los conceptos de sustancia, esencia, naturaleza y persona, que hoy nos parecen naturales en el lenguaje teológico, estaban siendo definidos y redefinidos en tiempo real durante aquellos debates. La palabra clave que emergió de estas discusiones fue homousios, un término griego que significa de la misma sustancia. Esta palabra se convertiría en la piedra angular de la definición nicena. Decir que el Hijo era homousios con el Padre significaba que compartían la misma esencia divina, que no eran dos dioses ni dos grados de divinidad, sino un solo Dios en dos personas distintas. Los arrianos proponían una alternativa sutil pero crucial, homoiousios, que significaba de sustancia semejante. La diferencia entre ambas palabras era una sola letra griega, una iota, pero el abismo teológico que separaba ambos conceptos era inmenso. Semejante no es lo mismo que igual. Un hijo humano es semejante a su padre, pero no es la misma persona. Si Cristo era de sustancia semejante al Padre, seguía siendo inferior, derivado, secundario. Muchos obispos moderados se sentían incómodos con homousios. La palabra no aparecía en la Escritura. Tenía antecedentes problemáticos. Había sido usada por herejes anteriores en sentidos que la ortodoxia rechazaba. Algunos temían que su adopción abriera la puerta a interpretaciones que confundieran al Padre y al Hijo en una sola persona indiferenciada. Pero Atanasio argumentó que precisamente por eso era necesaria, porque era la única palabra que los arrianos no podían reinterpretar a su favor. Constantino, que seguía los debates con atención, aunque probablemente no comprendía todas las sutilezas teológicas, intervino a favor de homousios. Su apoyo fue decisivo. El emperador no estaba interesado en la precisión teológica por sí misma, sino en encontrar una fórmula que cerrara el debate de una vez por todas. Y homousios, por su claridad y contundencia, era exactamente lo que necesitaba. Con la balanza inclinada a favor de la plena divinidad de Cristo, los obispos se enfrentaron a una tarea monumental: redactar un texto que expresara de forma precisa e inequívoca la fe común de toda la Iglesia cristiana. Ese texto sería el Credo Niceno, una declaración de fe destinada a ser recitada en cada comunidad, en cada liturgia, en cada rincón del mundo cristiano. La redacción no fue sencilla. Cada palabra fue discutida, sopesada, analizada desde todos los ángulos posibles. Los obispos eran conscientes de que estaban escribiendo un documento que definiría la ortodoxia durante generaciones. No podían permitirse ambigüedades ni errores. El punto de partida fue un credo propuesto por Eusebio de Cesarea, basado en la fórmula bautismal que se usaba en su iglesia. Era un texto relativamente simple que afirmaba la fe en Dios Padre, en Jesucristo su Hijo y en el Espíritu Santo. Pero los defensores de la plena divinidad de Cristo consideraron que era insuficiente. No contenía las precisiones necesarias para cerrar la puerta al arrianismo. Se añadieron entonces las cláusulas decisivas. El credo afirmaría que el Hijo era Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, que era engendrado, no creado, y sobre todo,
que era de la misma sustancia que el Padre, homoousios. Cada una de estas expresiones era una respuesta directa a las enseñanzas de Arrio. Engendrado, no creado, negaba explícitamente que Cristo fuera una criatura. De la misma sustancia que el Padre, establecía su igualdad absoluta con Dios. El credo incluía además una serie de anatemas, es decir, condenas explícitas de las proposiciones arrianas. Se condenaba a quienes dijeran que hubo un tiempo en que el Hijo no existía, que fue hecho de la nada, que era de una sustancia diferente a la del Padre, o que era mudable o alterable. Estos anatemas no dejaban espacio para la ambigüedad. Quien sostuviera estas ideas quedaba fuera de la comunión de la Iglesia. El texto final era breve, apenas unas líneas, pero cada palabra había sido elegida con una precisión casi quirúrgica. Era a la vez una profesión de fe y un documento político, una declaración teológica y un instrumento de control. Definía quién estaba dentro y quién estaba fuera. Trazaba una línea que separaba la ortodoxia de la herejía. La votación fue abrumadora. De los obispos presentes, la inmensa mayoría firmó el credo. Solo 2 obispos libios se negaron a hacerlo y fueron excomulgados junto con Arrio. Algunos obispos que simpatizaban con las ideas arrianas firmaron a regañadientes, presionados por el ambiente del concilio y por la presencia del emperador. Eusebio, de Nicomedia, el principal protector de Arrio, terminó firmando el credo, pero se negó a firmar los anatemas, lo que le valió el destierro temporal. Pero el credo niceno no era solo un texto teológico, era también el primer credo ecuménico de la historia, es decir, la primera declaración de fe aceptada por una asamblea que representaba a toda la Iglesia universal. Su adopción sentó un precedente fundamental. La idea de que la doctrina cristiana debía ser definida por concilios, por asambleas representativas, no por la autoridad de un solo obispo, ni por la tradición local de una comunidad particular. El credo que se recita hoy en las iglesias cristianas de todo el mundo no es exactamente el que se redactó en Nicea. Fue ampliado y modificado en el Concilio de Constantinopla del año 381. Pero su núcleo, su corazón teológico, la afirmación de que Cristo es de la misma sustancia que el Padre, nació aquí, en esta sala, en el verano del 325. Una vez aprobado el credo, el concilio pasó a la fase más dura, las consecuencias para quienes se negaban a aceptarlo. Arrio fue condenado formalmente. Sus escritos fueron declarados heréticos y se ordenó su destrucción. El propio Arrio y los 2 obispos que se negaron a firmar el credo fueron excomulgados y enviados al exilio. Eusebio de Nicomedia y Teognis de Nicea, que habían firmado el credo, pero se negaron a suscribir los anatemas, corrieron la misma suerte poco después. La condena iba acompañada de medidas prácticas. Se prohibió la lectura y difusión de los escritos de Arrio. Se ordenó que cualquiera que poseyera copias de sus obras las entregara para ser quemadas, bajo pena de muerte. Era la primera vez en la historia que un concilio cristiano recurría al poder del Estado para imponer una decisión doctrinal. El brazo secular del emperador estaba al servicio de la ortodoxia teológica. Pero la condena de Nicea no acabó con el arrianismo, ni mucho menos. En los años y décadas siguientes, las ideas de Arrio no solo sobrevivieron, sino que experimentaron un resurgimiento espectacular. La razón era que el arrianismo contaba con poderosos aliados en la corte imperial y entre el episcopado oriental. Apenas unos años después del concilio, el propio Constantino comenzó a suavizar su posición. Influido por obispos de tendencia arriana que formaban parte de su círculo cercano, el emperador permitió el regreso de Arrio del exilio.
Los rumores decían que Arrio iba a ser readmitido en la comunión eclesiástica en Constantinopla, pero murió de forma repentina la víspera de su rehabilitación, en circunstancias que las fuentes describen de manera dramática y que sus enemigos interpretaron como un castigo divino. La muerte de Arrio no mató al arrianismo. Bajo los sucesores de Constantino, especialmente bajo su hijo Constancio II, que gobernó la parte oriental del imperio, el arrianismo se convirtió en la doctrina favorecida por el poder imperial. Atanasio, el gran defensor de Nicea, fue depuesto de su sede episcopal y enviado al exilio nada menos que 5 veces a lo largo de su vida. Pasó más de 17 años fuera de Alejandría, perseguido por emperadores y por obispos arrianos. Durante décadas, la situación fue paradójica. El credo niceno era oficialmente la doctrina de la Iglesia, pero en la práctica, muchas iglesias del Oriente seguían enseñanzas arrianas o semiarrianas. Se celebraron múltiples concilios que intentaron revisar o reemplazar el credo de Nicea con fórmulas más favorables al arrianismo. En algún momento, Jerónimo escribió con amargura que el mundo entero gimió y se asombró de verse arriano. El arrianismo también tuvo una vida larga fuera del Imperio Romano. Los misioneros arrianos, especialmente el obispo Ulfilas, llevaron el cristianismo a los pueblos germánicos, los godos, los vándalos, los burgundios, los lombardos en su versión arriana. Cuando estos pueblos invadieron el imperio occidental en el siglo V, trajeron consigo un cristianismo arriano que coexistió y compitió con el catolicismo niceno durante generaciones. Los reyes visigodos de Hispania fueron arrianos hasta finales del siglo VI, cuando el rey Recaredo se convirtió al catolicismo en el Tercer Concilio de Toledo del año 589. La condena de Nicea fue, por tanto, un comienzo, no un final. El arrianismo tardó más de 2 siglos en ser completamente derrotado, y su fantasma siguió apareciendo en diferentes formas a lo largo de la historia del cristianismo. Pero el principio estaba sentado. La Iglesia había hablado y había dicho que Cristo era Dios, plenamente, completamente, sin reservas. Más allá de la cuestión arriana, el Concilio de Nicea estableció algo que transformaría la estructura del cristianismo para siempre. El principio de que las grandes cuestiones doctrinales debían resolverse en concilios ecuménicos, asambleas representativas de toda la Iglesia universal. Antes de Nicea, las disputas teológicas se resolvían de maneras diversas y a menudo caóticas. Un obispo influyente imponía su criterio en su región. Un sínodo local condenaba a un hereje, pero el hereje simplemente se trasladaba a otra jurisdicción donde era acogido. Las cartas circulaban de comunidad en comunidad, pero no había un mecanismo formal para que toda la Iglesia hablara con una sola voz. Nicea cambió todo eso. Por primera vez, obispos de todo el mundo cristiano se reunieron, debatieron y votaron una decisión que era vinculante para todos. El concilio no era simplemente una reunión consultiva. Sus decretos tenían fuerza de ley, respaldados por la autoridad del emperador. Quien rechazara las decisiones del concilio no solo se ponía fuera de la Iglesia, sino también fuera de la ley imperial. Este modelo tendría una influencia enorme. Después de Nicea vendrían otros grandes concilios ecuménicos que seguirían definiendo la doctrina cristiana. El de Constantinopla, en el año 381, completó y amplió el credo niceno, añadiendo las cláusulas sobre el Espíritu Santo que faltaban en la versión original. El de Éfeso, en el 431, definió que María podía ser llamada Madre de Dios. El de Calcedonia, en el 451, estableció que Cristo tenía 2 naturalezas, divina y humana,
unidas en una sola persona. Cada uno de estos concilios siguió el precedente de Nicea: reunión de obispos, debate, votación y definición dogmática. Pero el modelo conciliar también generó problemas y tensiones. La primera y más obvia era la relación entre el concilio y el emperador. En Nicea, Constantino había convocado el concilio, había presidido algunas sesiones, había influido en las decisiones y había respaldado sus decretos con el poder del Estado. Esto planteaba una pregunta incómoda. ¿Quién tenía la última palabra en materia de doctrina, la Iglesia o el emperador? ¿Era el concilio una asamblea libre de obispos inspirados por el Espíritu Santo? ¿O era un instrumento del poder imperial? Esta tensión recorrería toda la historia del cristianismo oriental. En el Imperio Bizantino se desarrolló el modelo que los historiadores llaman cesaropapismo, en el que el emperador ejercía una influencia decisiva sobre los asuntos eclesiásticos. Los emperadores convocaban concilios, aprobaban o rechazaban sus decisiones, deponían patriarcas y nombraban otros. La línea entre el poder espiritual y el temporal era difusa, y a menudo el temporal se imponía. En Occidente, la evolución fue diferente. La caída del Imperio Romano de Occidente en el siglo V dejó al obispo de Roma, el Papa, como la principal autoridad institucional en una Europa fragmentada. Sin un emperador que lo controlara, el papado desarrolló progresivamente la doctrina de la primacía papal, según la cual el Papa tenía autoridad suprema sobre toda la Iglesia, incluso por encima de los concilios. Esta doctrina culminaría en el Concilio Vaticano I de 1870, que declaró la infalibilidad del Papa. Pero ambas tradiciones, la oriental con su modelo conciliar y la occidental con su modelo papal, tenían su origen en Nicea. Fue allí donde la Iglesia descubrió que necesitaba mecanismos institucionales para resolver sus disputas. Y fue allí donde el poder político se involucró por primera vez de manera directa y decisiva en la definición de la doctrina cristiana. ¿Qué queda hoy del Concilio de Nicea? Mucho más de lo que la mayoría de la gente imagina. Las decisiones tomadas en aquella sala, en el verano del año 325, siguen vivas, siguen siendo relevantes, siguen generando debate 1700 años después. El legado más visible es el credo. Aunque la versión que se recita hoy en las iglesias es la revisada en Constantinopla, su núcleo es niceno. Cada domingo, más de 2.400 millones de cristianos en el mundo, católicos, ortodoxos, anglicanos, luteranos y muchos otros, profesan su fe con palabras que fueron forjadas en aquel concilio. Cuando dicen Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza que el Padre, están repitiendo la fórmula que Atanasio y sus aliados lucharon por imponer frente a Arrio. Pero el legado de Nicea va mucho más allá del credo. El concilio también tomó decisiones sobre la organización de la Iglesia que fueron fundamentales. Estableció reglas sobre la jerarquía eclesiástica, definiendo las relaciones entre los obispos de las grandes sedes, Roma, Alejandría y Antioquía. Fijó normas sobre la ordenación de sacerdotes y obispos. Reguló la readmisión de los cristianos que habían apostatado durante las persecuciones. Un problema pastoral enorme en una iglesia que todavía vivía con las cicatrices del martirio. Nicea también abordó la cuestión de la fecha de la Pascua, que era fuente de disputas entre las comunidades orientales y occidentales. El concilio decidió que la Pascua se celebraría el primer domingo después de la primera luna llena de primavera, separándola definitivamente del calendario judío. Esta decisión sigue vigente hoy, y es la razón por la que la Semana Santa
cambia de fecha cada año. En un plano más profundo, Nicea marcó el nacimiento de lo que podríamos llamar la ortodoxia cristiana institucionalizada. Antes de Nicea, la diversidad era la norma y la herejía era un concepto local y relativo. Después de Nicea, existía una definición oficial de la fe correcta, respaldada por la autoridad de un concilio ecuménico y por el poder del Estado. Quien no aceptara esa definición era hereje, y ser hereje tenía consecuencias no solo espirituales, sino también legales y sociales. Este modelo de ortodoxia definida desde arriba y reforzada por el poder político ha sido objeto de críticas a lo largo de la historia. Los pensadores ilustrados del siglo XVIII veían en Nicea el ejemplo perfecto de la alianza nefasta entre el trono y el altar. Los historiadores modernos señalan que las decisiones del concilio no reflejaban necesariamente la verdad teológica, sino el equilibrio de poder político de su momento. Los teólogos liberales argumentan que la diversidad del cristianismo primitivo era una riqueza que Nicea contribuyó a destruir. Pero otros ven en Nicea algo diferente. El momento en que una comunidad de creyentes, enfrentada a preguntas fundamentales sobre su identidad, encontró la valentía de dar respuestas claras. Las respuestas podían ser discutibles, pero al menos eran respuestas. Y permitieron que el cristianismo, en lugar de fragmentarse en cientos de sectas mutuamente hostiles, desarrollara una identidad coherente que lo sostuvo durante siglos. Lo que es innegable es que Nicea fue un punto de inflexión. Antes de Nicea, el cristianismo era un movimiento plural, descentralizado, en constante evolución. Después de Nicea, empezó a convertirse en una institución, con doctrinas definidas, jerarquías establecidas y mecanismos de control. Para bien o para mal, el cristianismo que conocemos hoy es, en gran medida, hijo de aquella reunión en un palacio de Asia Menor hace más de 17 siglos. Si crees que el concilio de Nicea cerró el debate, estás muy equivocado. Lo que vino después fue un periodo de caos teológico y político tan intenso que hace que las discusiones del propio concilio parezcan una conversación amistosa. Las décadas que siguieron al año 325 fueron paradójicamente el momento de mayor triunfo del arrianismo, la misma doctrina que Nicea había condenado. El problema comenzó con el propio Constantino. El emperador que había presidido el concilio y respaldado la condena de Arrio, empezó a cambiar de opinión apenas unos años después. Su hermana Constancia era cercana a círculos arrianos, y obispos como Eusebio de Nicomedia, que había sido exiliado tras el concilio, supieron maniobrar hábilmente en la corte para recuperar la gracia imperial. Hacia el año 328, Eusebio de Nicomedia no solo había regresado del exilio, sino que se había convertido en el obispo de la nueva capital imperial, Constantinopla, y en el consejero espiritual más cercano al emperador. La contraofensiva arriana fue devastadora. Uno por uno, los grandes defensores de Nicea fueron depuestos de sus sedes episcopales. Eustacio de Antioquía fue el primero en caer, acusado de cargos dudosos que probablemente ocultaban motivaciones teológicas. Marcelo de Ancira, otro defensor radical de la fe nicena, fue exiliado, y el gran Atanasio, que para entonces ya había sucedido a Alejandro como obispo de Alejandría, fue depuesto por primera vez en el año 335 por un sínodo reunido en Tiro, acusado de violencia, tiranía y hasta de brujería. Las acusaciones eran absurdas, pero tenían el respaldo del poder imperial. Constantino murió en el año 337 y fue bautizado en su lecho de muerte por Eusebio de Nicomedia, un arriano. Este detalle es extraordinario.
El emperador que había presidido el concilio que condenó el arrianismo recibió el bautismo de manos de un obispo arriano. La ironía histórica es difícil de superar. Tras la muerte de Constantino, el imperio se dividió entre sus tres hijos. El más poderoso de ellos, Constancio II, que controlaba la parte oriental, era abiertamente proarriano. Durante su reinado, que se extendió hasta el año 361, el arrianismo vivió su edad de oro. Se celebraron múltiples concilios que intentaron reemplazar el credo de Nicea con fórmulas más favorables a las ideas arrianas. En el concilio de Sirmio, del año 357, se llegó a prohibir el uso de la palabra homoousios, la misma palabra que Nicea había establecido como piedra angular de la ortodoxia. Atanasio fue exiliado 5 veces a lo largo de su vida, pasando más de 17 años lejos de su sede en Alejandría. Fue perseguido por emperadores, condenado por concilios, buscado por soldados. En una ocasión, tuvo que huir de noche por el Nilo, mientras los soldados imperiales registraban su iglesia. En otra, se refugió durante 6 años entre los monjes del desierto egipcio, viviendo en cuevas y monasterios remotos, escribiendo tratados teológicos que se distribuían clandestinamente por todo el mundo cristiano. Pero Atanasio no estaba solo. Desde el desierto, los monjes de Egipto lo apoyaban incondicionalmente. El movimiento monástico, que estaba experimentando un crecimiento explosivo en esas décadas, se convirtió en el bastión de la fe nicena. Mientras los obispos de las grandes ciudades sucumbían a las presiones imperiales, los monjes del desierto mantenían viva la llama de Nicea. Eran hombres que habían renunciado a todo, que no tenían nada que perder, y cuya autoridad moral era inmensa ante el pueblo cristiano. La situación era tan confusa que los propios arrianos estaban divididos entre sí. Había arrianos radicales, llamados anomeos, que sostenían que el Hijo era completamente diferente al Padre. Había arrianos moderados, llamados homoyanos, que preferían decir simplemente que el Hijo era semejante al Padre sin precisar en qué sentido. Y había semiarrianos, que aceptaban que el Hijo era de sustancia semejante, pero no idéntica al Padre. Estas facciones se combatían entre sí con tanta ferocidad como combatían a los nicenos. El emperador Juliano, que sucedió a Constancio II en el 361, añadió un giro inesperado. Intentó restaurar el paganismo y retiró el apoyo imperial a cualquier facción cristiana. Su política tuvo el efecto paradójico de permitir que los obispos exiliados, incluido Atanasio, regresaran a sus sedes. Pero Juliano murió apenas 2 años después, y la rueda política volvió a girar. No fue hasta el reinado del emperador Teodosio I, a partir del año 379, que la fe nicena recuperó definitivamente el respaldo imperial. Teodosio era un hispano, nacido en la actual Coca, en Segovia, y había sido educado en la tradición nicena occidental. En el año 380 promulgó el Edicto de Tesalónica, que declaraba el cristianismo niceno como la religión oficial del Imperio Romano y condenaba todas las demás formas de cristianismo como herejía. El año 381, más de medio siglo después de Nicea, el emperador Teodosio convocó un nuevo concilio ecuménico en Constantinopla. Este sería el segundo gran concilio de la historia cristiana, y su misión era clara: cerrar de una vez por todas las heridas abiertas desde Nicea y completar la obra que el primer concilio había dejado inconclusa. La situación había cambiado dramáticamente desde el 325. Atanasio había muerto en el año 373, después de una vida entera dedicada a la defensa de la fe nicena.
No llegó a ver el triunfo definitivo de la causa por la que había luchado, pero dejó una herencia intelectual y espiritual que otros recogieron. Los nuevos campeones de la ortodoxia nicena eran los llamados padres capadocios, Basilio de Cesarea, Gregorio de Nacianzo y Gregorio de Nisa, tres teólogos brillantes de la región de Capadocia, en la actual Turquía central. Los padres capadocios hicieron algo que Atanasio no había logrado completamente. Desarrollaron un lenguaje teológico lo suficientemente preciso como para responder a todas las objeciones contra la fe nicena. Distinguieron con claridad entre ousia, que es la esencia o sustancia, y hipóstasis, que es la persona o realización individual. Dios, explicaron, era una sola ousia en tres hipóstasis: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Tres personas distintas que compartían una única y misma naturaleza divina. No eran tres dioses, porque su naturaleza era una sola. No eran una sola persona, porque cada uno tenía su propia realidad personal. Esta fórmula, una sustancia y tres personas, resolvía las ambigüedades que habían atormentado al debate teológico durante décadas. Respondía a los arrianos, que negaban la igualdad del Hijo. Respondía a los sabelianos, que confundían las tres personas en una sola. Y respondía a los pneumatómacos, una nueva facción que aceptaba la divinidad del Hijo, pero negaba la del Espíritu Santo. Porque esa era precisamente la cuestión pendiente que Nicea había dejado sin resolver: la naturaleza del Espíritu Santo. El credo de Nicea apenas mencionaba al Espíritu Santo con una frase brevísima: y en el Espíritu Santo. No decía nada sobre su naturaleza, su relación con el Padre y el Hijo, ni su divinidad. En los años posteriores a Nicea, la cuestión del Espíritu Santo se había convertido en un nuevo campo de batalla. Los pneumatómacos, también llamados macedonianos, sostenían que el Espíritu Santo era una criatura, un servidor de Dios, pero no Dios mismo. El Concilio de Constantinopla abordó directamente esta cuestión. El credo fue ampliado con una sección extensa sobre el Espíritu Santo, declarándolo Señor y dador de vida, que procede del Padre, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Esta formulación afirmaba la divinidad del Espíritu Santo sin usar explícitamente la palabra homoousios, un compromiso diplomático que reconocía la sensibilidad de algunos obispos ante el término. El credo resultante, conocido como credo niceno constantinopolitano, es el que se recita hoy en la mayoría de las iglesias cristianas del mundo. Es más largo y más preciso que el original de Nicea, e incluye además confesiones sobre la Iglesia, el bautismo, la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro que no estaban en la versión del 325. El concilio también tomó decisiones importantes sobre la organización de la Iglesia. Elevó la sede de Constantinopla al segundo lugar de honor después de Roma, argumentando que Constantinopla era la nueva Roma. Esta decisión enfureció a los obispos de Alejandría, que hasta entonces habían ocupado el segundo puesto, y plantó la semilla de rivalidades que tendrían consecuencias enormes en los siglos siguientes. Pero el significado más profundo del Concilio de Constantinopla fue la consolidación definitiva de la teología trinitaria. Después de más de 50 años de debates, exilios, persecuciones y contradicciones, la Iglesia cristiana había llegado a una definición clara y compartida de su creencia central: un solo Dios en tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo, iguales en majestad, coeternos, consustanciales. Esta doctrina, forjada en el fuego de la controversia, se convertiría en el fundamento inamovible de la teología cristiana ortodoxa hasta nuestros días. Teodosio
respaldó las decisiones del concilio con todo el peso del poder imperial. En los años siguientes, promulgó leyes que prohibían el arrianismo y todas las demás herejías. Cerraron templos paganos, prohibieron los sacrificios tradicionales y convirtieron el cristianismo niceno en la única religión legal del imperio. La era de la tolerancia religiosa que Constantino había inaugurado con el Edicto de Milán llegaba a su fin. El cristianismo niceno ya no era solo la fe de la Iglesia, era la fe del Estado, y disentir era un crimen. Y así llegamos al final de este recorrido extraordinario por uno de los eventos más trascendentales de la historia humana. Hemos viajado al siglo IV. Hemos cruzado las puertas de un palacio imperial. Hemos escuchado los argumentos de hombres que estaban convencidos de que el destino eterno de la humanidad dependía de sus palabras. Y hemos visto cómo una reunión de obispos transformó para siempre el rostro del cristianismo. Hemos descubierto que antes de Nicea, el cristianismo no era una religión monolítica, sino un mosaico vibrante de interpretaciones y creencias. Hemos conocido a Arrio, el sacerdote que se atrevió a preguntar si el Hijo podía ser igual al Padre, y a Atanasio, el joven teólogo que dedicó su vida entera a defender que sí lo era. Hemos visto a Constantino, un emperador guerrero y pragmático, intervenir en asuntos de fe, no por devoción, sino por necesidad política. Hemos asistido a debates donde cada palabra era una batalla y cada coma podía cambiar el significado de un dogma. Hemos comprendido que el credo niceno, esas pocas líneas que hoy recitan miles de millones de personas, no cayó del cielo. Fue el producto de discusiones apasionadas, de presiones políticas, de compromisos difíciles y de convicciones profundas. Cada frase fue peleada, cada concepto fue debatido, y la famosa palabra homoousios, de la misma sustancia, fue quizás la palabra más importante jamás incluida en un documento religioso. Pero además hemos descubierto que la historia no terminó en Nicea. Hemos visto cómo las décadas siguientes fueron un torbellino de persecuciones, exilios y reversiones políticas, donde el arrianismo resurgió con fuerza y casi triunfó. Hemos asistido al Concilio de Constantinopla, donde la doctrina de la Trinidad fue completada y consolidada definitivamente. Hemos seguido al arrianismo en su extraordinario viaje hasta los pueblos germánicos, donde sobrevivió durante siglos entre godos, vándalos y lombardos, dejando huellas que todavía podemos ver en los mosaicos de Rávena. Y hemos explorado las grandes controversias cristológicas que vinieron después, desde el nestorianismo hasta el monotelismo, cada una de ellas heredera del modelo que Nicea inauguró. La historia de Nicea nos recuerda que las ideas tienen poder, que las palabras importan, que las decisiones tomadas en una sala pueden afectar a miles de millones de personas durante siglos, y que detrás de los grandes dogmas y las grandes instituciones siempre hay seres humanos, con sus convicciones, sus ambiciones, sus miedos y sus esperanzas. Nos recuerda también que la verdad no se impone de una sola vez. Se construye, se defiende, se pierde y se recupera a lo largo de generaciones. Espero que este viaje haya sido tan fascinante para ti como lo ha sido para mí al contarlo. Si te ha gustado, te pido de corazón que le des like a este video, que es la mejor forma de apoyar este tipo de contenido. Suscríbete al canal si aún no lo has hecho y activa la campanita para que no te pierdas ningún nuevo documental. Comparte este video en tus redes sociales. Envíaselo a ese amigo o amiga que ama la historia, porque el conocimiento crece cuando se comparte. Déjame en los comentarios qué parte del documental te sorprendió más y desde dónde nos estás viendo. Me encanta leer cada uno de sus comentarios y saber que esta comunidad
crece día a día en todos los rincones del mundo. Y recuerda, si llegamos a 100 likes, voy a preparar más contenido como este, profundizando en los grandes misterios y momentos clave de la historia. Tu apoyo hace posible que esto continúe. Nos vemos en el próximo documental. Hasta entonces, sigue cuestionando, sigue aprendiendo, sigue buscando la verdad detrás de la historia.